Bueno, vamos a empezar, pues. Buenas tardes. Vamos a hablar un poquito de lo que es el manejo quirúrgico de la obesidad. Es bien importante saber cómo manejar a estos pacientes, cómo poderles darle el enfoque adecuado al problema de obesidad, que realmente es una enfermedad que, que conocemos y que la catalogamos como un estado inflamatorio crónico, que es la obesidad. Entonces, para ponerlos un poquito en contexto, vamos a platicarles un poquito de una historia de cómo se van envolviendo en este mundo de lo que es la bariatría o la obesidad o la cirugía de obesidad. Te voy a platicar, yo cuando empecé en esto hace más o menos 12 años, empezamos con un paciente que llega a consulta en el Hospital Central. Yo estaba dando la consulta y era una paciente obesa, joven, con una obesidad mórbida alrededor de un 40-44 de índice de masa corporal. Entonces ya se imaginarán el tipo de paciente. Y su principal problema, o principal síntoma que ella me refería, era reflujo. Llegó por una sintomatología bastante florida, reflujo gastroesofágico, comía y se le devolvía la comida, no podía cenar porque se acostaba, ya estaba con la comida otra vez que se le volvía, una acidez tremenda, agruras, todo lo que involucra el cuadro de reflujo gastroesofágico. Entonces empezamos a estudiarla y como bien saben, pues en ese momento lo primero que piensa uno es hacerle algún procedimiento para reflujo. Uno como cirujano lo primero que quiere es, vamos a operarla, vamos a hacerle algo para el reflujo. Sin embargo, pues siempre ahí está la conciencia que no sabe uno qué hacer con este tipo de pacientes. La realidad es que esa paciente llegó, se le mandó pedir estudios, exámenes, y coincidió con que yo salí un momento ahí de vacaciones y cuando volví de vacaciones me toca mi día quirúrgico y lo primero que me topo es esta paciente ya en quirófano intubada y veo una paciente obesa, mórbida, intubada, programada para una cirugía de Nissen por reflujo gastroesofágico. Entonces, una de las principales contraindicaciones para el Nissen es la obesidad. Entonces, yo cuando llegué, pues ya no tuve elección, la vi ahí y en ese momento, pues ya no sabía qué hacer. Entonces, está uno con el dilema de tenemos al paciente ya dormida, pero sin embargo es una paciente obesa y que sabemos que está contraindicada. Si llegamos a operarla, los riesgos de complicaciones son muy altos. Entonces, ¿qué se hace en ese momento? ¿Qué vamos a manejar con el paciente? ¿Cómo lo vamos a abordar? Entonces, pues lo primero, pues es echar reversa, pedirle al anestesiólogo con toda la pena que lo despierten, que vamos a reprogramar ese procedimiento y vamos a ver qué hacer. Entonces, pues ya se despierta el paciente, lo sacan de la sala y ahí es cuando empiezan los problemas realmente. ¿Por qué? Porque hay que explicarle al paciente por qué no se operó, por qué está despierta, no se le durmió, porque ahorita está despierta y no le hicimos nada a la paciente. Entonces, al estar ahí en la sala de recuperación y platicar con la paciente, pues se suelta llorando, hace todo un drama, la pobre, pues se pone en su lugar y tiene razón. Entonces, ella se sentía operada, que ya iba a estar sin sus síntomas, que es lo que más le preocupaba. Entonces, en ese momento, para esa fecha que yo había vuelto al hospital de vacaciones, ya había investigado, ya había platicado con otros médicos, sobre todo los médicos bariatras, y me comentaban que pues en ella no está indicado, o sea, lo más indicado para ella es primero manejar el problema de obesidad, que es una de las principales causas de reflujo, ¿sí? En ella el reflujo pues era causado por obesidad. Entonces, pues ya platicando con ella, ya le expliqué más o menos lo que había investigado, le di sus opciones, le dije, ¿sabe qué? Pues vamos a revisarlo otra vez en consulta y le voy a explicar. Y así fue, se le explicó, se le dijo que su problema era la obesidad y que la mejor manera de resolverle eso, tanto su problema de reflujo como su problema metabólico que ella tenía, era ofrecerle una cirugía para obesidad. En sí, un bypass gástrico, que es lo que está indicado en el reflujo gastroesofágico en pacientes obesos. Y así fue como se hizo, se llevó todo a cabo todos los pasos como debe ser y la paciente pues contentísima. Entonces acabó su problema de reflujo, pero acabamos
con su problema metabólico. Le dimos esa oportunidad de que mejorara su problema metabólico, entonces la paciente mejoró de sus comorbilidades que tenía, que nos platiqué, era diabética, hipertensa, mejoró todo eso, y aparte mejoró el cuadro de reflujo gastroesofágico. Entonces, a lo que vamos con esto, para ponerse en contexto, es la importancia de cómo debemos abordar los cuadros de obesidad. A veces vienen con otras patologías, otros síntomas, y tratamos de enfocarnos en el síntoma que es lo que más le preocupa, sin tomar la base, que es la obesidad, que es lo que realmente le está desencadenando todo su problema inflamatorio crónico, su problema metabólico, tanto diabetes, hipertensión, y los problemas de reflujo, los problemas funcionales, también son secundarios a la obesidad. Entonces, por eso, esta patología se vuelve en algo muy complejo que hay que abordar desde ese punto de vista, principalmente como un problema de base, y entonces ya de ahí vamos a ir resolviendo todos los demás problemas. ¿Sí? Ok. Entonces, para empezar, pues vamos a tener, ya viendo estos antecedentes o poniéndolos en contexto de más o menos lo que es los problemas de obesidad, pues vamos a ver que ahorita ya a nivel mundial es un problema de salud pública que cada vez está creciendo y creciendo más. Es una de las principales causas de muerte prematura, tanto por los problemas que desencadena de diabetes, hipertensión, problemas cardiovasculares. Aquí en México la prevalencia es muy alta y es mucho mayor en hombres que en mujeres. Perdón, en mujeres es mayor que en hombres, mas sin embargo los riesgos de muerte son mayores en hombres que en mujeres. ¿Sí? Aquí estos problemas se ha venido viendo con el tiempo cómo ha cambiado nuestro estilo de vida y cómo con ese cambio de estilo de vida, cómo va aumentando los problemas de obesidad. Antes las personas pues caminaban para ir a su trabajo, de la casa al trabajo, tomaban un camión y caminaban de la parada del camión a su trabajo, tenían que estar caminando, y después, o había quien tenía sus trabajos a 4 o 5 cuadras de la casa y lo hacían caminando. Ahora hasta para ir por las tortillas tomamos el carro y vamos al Oxxo por un refresco, siempre en carro. Entonces el sedentarismo y la falta de ejercicio nos ha ido llevando a aumentar estos problemas de salud pública como es la obesidad. Vamos a avanzar el slide. En los últimos años, esta patología de la enfermedad o la manera como se abordaba hace años la cirugía bariátrica empezó a ser muy satanizada porque tenía una mortalidad y morbilidad muy alta. Los pacientes que se sometían a la cirugía bariátrica siempre se complicaban o era un porcentaje muy alto el que tenía complicaciones, incluso la mortalidad por el manejo quirúrgico de la obesidad era muy alto. Sin embargo, ya de los últimos 20 años a la fecha, ha mejorado sustancialmente lo que es la mortalidad y la morbilidad por el manejo quirúrgico de la obesidad. Se ha desarrollado mejores instrumentos con los que podemos ir trabajando. Se empezó por el desarrollo de energía. Antes teníamos que ir tipando y ligando los vasitos, ahora ya tenemos ciertos aparatos para poder ligar, selladores de vasos, bisturís ultrasónicos. Ya contamos con grafeno endoscópico. El desarrollo de la laparoscopía fue un punto crucial también para que esto fuera progresando y disminuyera la mortalidad y la morbilidad del manejo quirúrgico de la obesidad. Entonces, y todo eso ha venido contribuyendo a que el efecto de la cirugía bariátrica sea más efectivo y más duradero, y que ahorita se sobreponga el manejo quirúrgico sobre el manejo médico para los efectos duraderos de la obesidad. Entonces, el tratamiento no solamente es quirúrgico, no podemos tomar al paciente y que llegue al consultorio, pedirle preparatorios y operarlo al día siguiente. No, esto no funciona así. Para que realmente funcione y tener el efecto deseado en el manejo quirúrgico, tenemos que someterlos a un programa multidisciplinario donde tenemos involucrados a un bariatra clínico, a un psicólogo, a una nutrióloga,
a un médico internista y muchas veces tenemos también que hacer concursar a un neumólogo, ¿sí? Todos estos que estén bien empapados y relacionados con lo que son los problemas de obesidad. A estos pacientes tenemos que someterlos a ese grupo, estarlos vigilando y valorando constantemente una vez por semana, alrededor de 1 a 2 meses, para poderlos evaluar y ver si son candidatos a un tratamiento quirúrgico, que no van a ser problemas, que no van a ser pacientes que traen problemas psicológicos de fondo que no se puedan solucionar antes de la cirugía, que no van a ser pacientes que tienen problemas como la enfermedad del atracón, porque no van a ser pacientes que no van a ser pacientes que no son candidatos a un procedimiento quirúrgico, y a pacientes que tengan problemas psiquiátricos graves, también son pacientes que debemos descartar de este grupo de pacientes que se les puede ofrecer cirugía para la obesidad. Entonces, después de darles una vigilancia prolongada, ya se tiene que entrar a una discusión médico-paciente sobre las expectativas que tiene el paciente, cómo se ve, qué espera él de la cirugía bariátrica, y poderlo poner en un marco y concientizar al paciente de los resultados que vamos a tener y ofrecerle un tratamiento acorde a lo que él necesita en base a su índice de masa corporal, en base a la patología de base que traiga, como diabetes, hipertensión, sus comorbilidades vayan, ¿sí? Y si tiene algún otro padecimiento como problemas de columna o de rodillas, que también son muy frecuentes en los pacientes con obesidad. Entonces, de eso depende mucho ya el tratamiento que se le va a dar a este paciente y si se puede programar o no, si es un buen candidato o no es un buen candidato para ofrecerle un tratamiento para la obesidad. Entonces, una vez que ya tenemos al paciente con un manejo nutricional adecuado, también tenemos que ver el tratamiento, las rutinas de ejercicio que tenemos que tenerlo, prepararlo, porque son pacientes que normalmente son muy sedentarios, no se mueven, y tenemos que empezarlos a preparar previo a la cirugía con algo de ejercicio. También requieren algo de manejo farmacológico, que lo vemos con el bariatra clínico, un poquito de tratamiento para el hígado graso, irle preparando para los cambios metabólicos que se vienen después de las cirugías. Generalmente es muy común que el bariatra les maneje la metformina previa a la cirugía, algo de medicamento para el control de lípidos previo y una dieta tranquila, no muy pesada, para ir haciéndoles un hábito y metiéndolos al programa de lo que es la cirugía bariátrica, porque después de la cirugía los cambios son muy, muy fuertes. Un paciente que está come en cantidades bastante abundantes, al día siguiente de la cirugía es un paciente que se va a encontrar que está comiendo porciones del tamaño de su mano o menores, y generalmente les puede causar o les causa problemas en la aceptación de eso. Entonces hay que estarlos preparando previos a la cirugía con todo ese grupo multidisciplinario, sobre todo el bariatra, el nutriólogo y la psicóloga. Entonces, ya después de esto vemos que pues, la cirugía siempre, o hasta ahorita se ha demostrado que es el mejor tratamiento para la obesidad mórbida, muy superior al manejo farmacológico, y sobre todo porque lo puede llevar de manera duradera a través del tiempo y es permanente, no como el farmacológico. Si deja de tomar el medicamento, vuelve a recaer otra vez en sus problemas. En cuanto una vez que ya tenemos al paciente, que ya sabemos, le vamos a decir que su tratamiento, este tratamiento quirúrgico, pues lo va a bajar de peso, que generalmente es en lo que se enfoca el paciente. Él quiere bajar de peso sin saber más, pero aparte tenemos que explicarle que eso le va a ayudar al control de sus comorbilidades, como la diabetes, la hipertensión, los problemas articulares, y que va a ser superior a lo que hasta ahorita he llevado de tratamiento médico, como les comentaba ahorita, porque va a ser permanente. Entonces, la cirugía de obesidad ahorita se ha posicionado como el gold estándar para el manejo de la obesidad. Entonces, el tratamiento de la obesidad ya es quirúrgico, para tratar de hacerlo lo más permanente posible. Y se ha visto, ya hay estudios hechos, incluso tenemos estudios locales ahí del Hospital Central, del efecto, de los beneficios costo-efectividad del tratamiento quirúrgico de la obesidad sobre el tratamiento farmacológico.
Entonces, ¿en qué pacientes está indicada la cirugía? Ya que les hablamos que son pacientes que tienen que estar valorados por un grupo multidisciplinario, también tenemos nosotros que apegarnos a la norma oficial mexicana. Pues, la norma oficial mexicana nos marca a qué pacientes podemos operar. Entonces, pacientes que tengan un índice de masa superior a 40 kilogramos por metro cuadrado es un paciente que ya se puede o que ya está indicado operarse. O pacientes que tengan índices de masa corporal entre 35 y 40 kilogramos por metro cuadrado, más aparte cuenten con comorbilidades como diabetes, hipertensión, alguna enfermedad osteoarticular, o que hayan fracasado por más de un año que lo hayan intentado con el tratamiento farmacológico. Entonces, estos pacientes le recortamos un poquito el índice de masa corporal, pero porque ellos ya vienen arrastrando esas comorbilidades. ¿Qué tipos de tratamiento les podemos ofrecer a estos pacientes? Aquí hay que ser bien enfáticos en darle las opciones, pero nosotros darles la que es más adecuada a su patología. Entonces tenemos desde procedimientos puramente restrictivos, procedimientos malabsortivos, o podemos combinar ambos para mejorar aún más. En cuanto a los procedimientos restrictivos, tenemos lo que es la banda gástrica, que ya está cayendo en desuso, ya es muy poco la que se coloca, casi toda la banda gástrica que se está haciendo está cuidando el paciente para retirar, más que todo la banda gástrica. Tuvo su época de auge hace más o menos 10 años, 15 años, que todos los pacientes se ponían banda gástrica, era un procedimiento relativamente económico, era muy fácil de manejar, incluso el paciente lo podía manipular, y es una de las cosas por los que cayó en desuso, por la fácil manipulación. Y otra cosa es que también causa efectos adversos como se empiezan a migrar o a incrustar en el esófago, ¿sí? Entonces, eso por eso ya cayó en desuso. La manga gástrica, que es el top 10 ahorita de los procedimientos bariátricos, es lo que más se hace ahorita a nivel mundial y es un procedimiento restrictivo. Y también tenemos otros procedimientos restrictivos como lo es el balón gástrico, ¿sí? Entonces, los resultados son un poco menores en los procedimientos puramente restrictivos que en los malabsortivos o en los mixtos, ¿sí? Entonces, los que mejor controlan los problemas metabólicos son los procedimientos malabsortivos, pero aún así se ha visto ya en estudios que un procedimiento restrictivo como es la manga gástrica tiene una eficiencia muy parecida a un procedimiento mixto como es el bypass gástrico. Sí, entonces aquí ahorita se los voy a explicar un poquito más a detalle cuáles son cada uno, pero sí, lo que sí, tenemos las opciones de cirugía abierta también y cirugía laparoscópica. Tenemos procedimientos restrictivos, malabsortivos, mixtos, y también puede ser por medio de cirugía abierta o cirugía laparoscópica. Ya se nos va a ver un poquito más el abanico de opciones. Entonces, pero la realidad es que ahorita la cirugía laparoscópica ha sobrepasado la cirugía abierta por mucho. Entonces ya todos los procedimientos bariátricos se prefiere hacer por vía laparoscópica porque nos quita muchos problemas con la pared gástrica. Incluso técnicamente es mucho más fácil operar una cirugía bariátrica laparoscópica que una cirugía bariátrica abierta. Y las complicaciones o la morbimortalidad es mucho mayor en la cirugía abierta, tanto desde el punto de vista de la recuperación como desde el punto de vista funcional. No es lo mismo el dolor de una cirugía abierta que el dolor que produce una cirugía laparoscópica. Y es muy importante porque en el posoperatorio, un paciente con dolor, hay restricción de los movimientos ventilatorios para evitar el dolor, y eso también nos puede llevar a complicaciones posoperatorias graves en este tipo de pacientes. Y sobre todo que son pacientes que los tenemos que levantar, tenemos que ponerlos a caminar inmediatamente para evitar problemas como las trombosis las trombosis venosas. Entonces, si en una cirugía abierta, pues es más difícil que se levanten por el dolor, a diferencia de la cirugía laparoscópica,
que sí es factible a las pocas horas de operados ya tenerlos caminando y con muy poco dolor en la mayoría de los pacientes, ¿verdad? Entonces, esta es más o menos una configuración. La configuración de los trocres en la cirugía laparoscópica es muy, muy variable. No es cada cirujano tiene sus preferencias o como mejor se acomode, pero es generalmente pues, son alrededor de 4 o 5 trócares los que se utilizan para poder realizar este tipo de cirugía. Entonces, ahora sí, de los procedimientos, como les decía ahorita, los procedimientos restrictivos, pues tenemos lo que es el balón gástrico, que ahorita más que hacerlo como un procedimiento puramente para bajar de peso, para ayudar por lo metabólico, lo usamos como un procedimiento puente. Aquí le llamamos un procedimiento puente. Es un procedimiento que lo hacemos previo a una cirugía mayor y generalmente se está usando en pacientes con una súper obesidad y ya lo hemos hecho así en el Hospital Central cuando existía el programa de cirugía metabólica. Estos pacientes súper obesos, a veces no los pueden las máquinas de anestesia, no los puede ventilar, tienen problemas hasta para anestesiarlos. Entonces lo que hacemos es primero poner un balón gástrico en el cual se ha visto que pueden bajar entre 6 a 18, incluso hasta 40 kilos en 6 a 8 meses que dejamos el balón. Y ya después de eso ya podemos someterlos a un procedimiento ahora sí, malabsortivo o mixto para completar su tratamiento quirúrgico. Entonces, este es un procedimiento puente, por así decirlo, y es restrictivo. La otra, pues la banda gástrica, que como les decía ahorita ya está en remisión, ya es muy poco lo que se usa, casi todo se está llegando a quitar, o los pocos que llegan, estos pacientes llegan, pero a retirarse la banda gástrica, porque los efectos secundarios o efectos iniciales son bastante frecuentes. La gastroplastia vertical bandeada son de los procedimientos iniciales de la cirugía bariátrica, ya también está en desuso, pero sí es bueno, saber que existió ese tipo de cirugía. Y la otra, pues, es la manga gástrica. Ok, y la última es la manga gástrica, que como les decía, pues se ha convertido en el top 10. Ahorita es la cirugía bariátrica más realizada o más frecuente realizada a nivel mundial. Y se ha hecho así tan famosa porque en los estudios más recientes hay una variación mínima en los beneficios comparándola con el bypass gástrico. Son muy parecidos los beneficios que tenemos tanto en baja de peso como en efectos metabólicos. Sin embargo, el bypass sigue siendo un poquito mayor sus efectos. Y los efectos secundarios pues son menores en la manga gástrica. Entonces, esos fueron los restrictivos. Aquí en estos, lo que se trata es de hacer un reservorio gástrico o disminuir la cantidad de alimentos a lo más que se pueda. Tenemos un reservorio pequeño, tenemos una salida estrecha de este reservorio y lo que sigue pues es una saciedad temprana y tratar de ser lo más prolongado posible con esto al crear un procedimiento restrictivo. ¿Sí? Aquí es lo que les comentaba, es más o menos como se coloca la banda gástrica, que ya está en desuso, nada más es ilustrativo. Generalmente se pone la unión gastroesofágica, era muy sencilla de poner, pero era muy fácil de manipular por los pacientes. Entonces las usaban para ponerse a dieta, cuando tenían alguna fiesta, tenían algún evento, desinflaban el globito que está más o menos aquí por detrás del esófago, lo desinflaban para poder acudir a algún evento social, poder tomarse algunos tragos, poder comer. Después del evento social, la volvían a inflar para poder estar a dieta. Entonces, así no funciona realmente un programa para cirugía metabólica. Entonces, fue uno de los factores que ocasionó que cayera en desuso y se empezaran a retirar. Más aparte, los efectos secundarios que son la erosión de estas bandas en el esófago. Entonces esta es una ilustración, pero eso lo vamos a dejar. Esta es la gastroplastia vertical bandeada, que fue de los precursores de la cirugía bariátrica.
donde tratábamos de hacer un canal estrecho, disminuir el reservorio gástrico con una bolsita pequeña y así, y todavía restringir la salida de ese reservorio pequeño con una banda que era de silicona para tratar de que durara más tiempo ahí y generar una saciedad temprana. Sin embargo, esto no funcionó porque se empezaban a abrir las grapas, las líneas de engrapados se empezaron a abrir, entonces ya se comunicaba todo el estómago y volvía a quedar donde mismo. Entonces, tuvo pocos efectos relacionados con la obesidad, entonces cayó en desuso. La manga gástrica, que es lo que más se está haciendo ahorita y que nos da un efecto de saciedad temprana, sobre todo porque en esta parte de lo que es el fondo gástrico, ahí se va toda esa parte, estamos quitando alrededor del 80% de la bolsa gástrica, y en el fondo gástrico es donde dice que están los receptores para la saciedad. Entonces eso nos lo llevamos con la cirugía, el paciente no siente como tal hambre, un hambre así fuerte, entonces tenemos que estarle dando su dieta con horario al paciente. Si ven aquí como con una línea de grapeo, estamos retirando aproximadamente el 80% del estómago y nos queda por un tubo, una manga gástrica como tal, y nos queda el antro gástrico, que es ahí donde se produce el factor intrínseco para la absorción de vitamina B y todo. Entonces, los efectos de malnutrición o de desnutrición en este procedimiento restrictivo, pues son mínimos, sobre todo los que existen es por falta de ingesta, no por alguna alteración de los micronutrientes o por mala absorción de ellos. Entonces, si se fijan, desde el 2011 ya se hizo el primer consenso de los que más operaron mangas gástricas y juntaron alrededor de 12,000 casos. Entonces, aquí ya esta se estaba perfilando para ser el mejor procedimiento que se hacía o por sus efectos metabólicos que se estaban apenas viendo con la manga gástrica. Esto fue inicialmente como empezó a agarrar fuerza lo que es la manga gástrica, este procedimiento, porque en ese entonces pues todo era bypass, era el doble estándar o lo único que se hacía para efectos metabólicos, y empezaron, después de ese consenso de revisar 12,000 casos, pues ya empezaron a ver que la manga gástrica no nos servía para todo, casi hasta para las uñas enterradas podemos hacer manga gástrica. Si se fijan en este consenso, lo que sacaron, lo de la manga gástrica estaba indicada como un procedimiento solo, como simple procedimiento para bajar de peso. También era válido en pacientes con enfermedades inflamatorias del intestino, que no podemos hacer resecciones o malabsorción intestinal, en pacientes que tenían un síndrome metabólico por obesidad, también los pacientes que eran de muy alto riesgo. De hecho, la manga gástrica fue creada como el primer paso de un bypass en pacientes muy obesos antes de que se empezaran a poner los balones, para acortar los tiempos quirúrgicos y que le fuera mejor al paciente. Primero le hacían una manga gástrica, lo dejaban que bajara de peso 6 meses y lo metían otra vez al quirófano para completar un bypass gástrico. Entonces era el primer paso para un bypass gástrico, lo podríamos considerar como un procedimiento puente también. Entonces, en pacientes muy obesos con alto riesgo, primero le hacían una manga. En pacientes con alta mortalidad, también manga. En pacientes hepatópatas que tienen un Child A o Child B, está indicada la manga. Entonces, todo esto pues, fue dándole auge a lo que es la manga gástrica, hacerla más confiable y que fuera de la preferencia de la mayoría de los cirujanos bariatras. Y también otro de los beneficios es que si por algo falla la manga gástrica, tenemos la opción de convertirla a otro procedimiento, que es el bypass gástrico, o a un switch duodenal o a un SADIS, que es otro de los procedimientos para el tratamiento de la obesidad. Entonces, ya de los otros procedimientos malabsortivos, pues aquí de lo que se trata es de modificar un poquito el tracto digestivo para generar malabsorción de los nutrientes que consume el paciente. Entonces, los procedimientos malabsortivos por excelencia, pues es la derivación biliopancreática, el switch duodenal y el SADIS, que es un switch duodenal de una anastomosis. La diferencia entre el switch duodenal y el SADIS
es nada más el número de anastomosis que se hace. Es en la técnica quirúrgica, pero la función es la misma. Entonces, aquí los podemos ver un poquito mejor ilustrados. Como ven, la derivación biliopancreática, pues vamos a tener una asa biliar larga, una asa alimentaria larga, y vamos a dejar un canal común pequeño, que aquí donde se ve la última flecha, de la válvula ileocecal a donde está la última anastomosis, generalmente es alrededor de 1 metro a 1 metro y medio, lo que nos genera un tramo de malabsorción enorme. Se considera que para que haya absorción tenemos que combinar los jugos biliares con el bolo alimenticio, y esto ocurre en lo que es la derivación biliopancreática hasta casi llegando a la válvula ileocecal, hasta 1 metro y medio más o menos de la válvula ileocecal. Es más del 60%, considerando que tenemos alrededor de un intestino entre 4 a 6 metros, entonces la porción que nos queda para absorber es muy pequeña. Entonces de ahí todas las deficiencias vitamínicas y nutricionales que tienen estos pacientes por la modificación del tracto intestinal. Y ya los procedimientos mixtos, pues tenemos que hay que, como les dije en el primero, que es restrictivo, hay que disminuir esa bolsita gástrica, ese pouch gástrico, tenemos que disminuirlo alrededor de 80 a 100 centímetros cúbicos vamos a tener de reservorio gástrico, y aparte vamos a hacer modificaciones en la anatomía intestinal para generar una malabsorción. Entonces van a ser restrictivos y malabsortivos. Y aquí el que es el gold estándar de estos es el bypass en Y de Rux, que es el más común. Han salido otras técnicas como el BAGUA o bypass gástrico de una sola anastomosis. Entonces, estas dos variantes, pero en sí es lo mismo, es una restricción y una malabsorción, son procedimientos mixtos y que nos van a llevar a un procedimiento combinado. Aquí está ilustrado un poquito lo que es el bypass clásico, ¿sí? Donde tenemos una anatomía normal, generalmente hacemos un reservorio gástrico pequeño que va alrededor de la tercera arcada ahí de vasos, se empieza la transección del estómago para dejar una bolsita gástrica entre 80 y 100 mililitros más o menos. Y después la configuración de qué tanto le vamos a dejar de malabsorción va a depender del índice de masa corporal del paciente, y lo podemos dejar de 150 a 200 cc, que le vamos a dar el primer corte, a 200 centímetros, perdón, de 1 metro y medio a 2 metros, que vamos a hacer el corte para hacer después esa unión, subirla al esófago, para que hacer el canal, lo que está en azul, ese es el canal alimentario, y después vamos a tener el asa biliar, que generalmente son alrededor de 60 centímetros. Entonces tenemos un bypass que subimos una asa alimentaria de unos 50 y 60 centímetros de la asa biliar, ya tenemos alrededor de 2 metros a 2 metros 10 de malabsorción, más una restricción de un 90% del volumen gástrico. ¿Sí? Entonces, este es el procedimiento que se considera del gold estándar metabólico ahorita en la actualidad. Si se fijan aquí, en esas fotografías está más o menos esquematizado cómo lo hacemos actualmente con un grapeo. Esa bolsita gástrica que está en la figura de la derecha es alrededor de 80 centímetros cúbicos, más o menos lo que le cabe. ¿Sí? Y esta es una variación que se está haciendo últimamente, que es el minigastric o BAGUA, que la diferencia entre minigastric y BAGUA o bypass de una anastomosis nada más es en la técnica de cómo se anastomosa el asa. Entonces, aquí cortamos un poquito más alargado el pouch, le damos un poquito más de longitud a la bolsita gástrica, y vamos a hacer una anastomosis brincándonos alrededor de 2 metros de intestino, lo vamos a pegar ahí. Entonces nada más queda una unión entre el intestino y la cámara gástrica o el pouch gástrico que dejamos, y nomás hay una unión. Entonces se supone que eso
debería tener o debería generar menos complicaciones o menos riesgos de fugas postoperatorias. ¿Sí? Pero son variaciones y para fines prácticos sigue siendo un bypass. Bueno, ya tenemos al paciente operado, ya le ofrecimos algunos de estos procedimientos, el que más se adecua a él según su peso, según sus comorbilidades. Ahora vamos a ver los resultados de este procedimiento que hicimos. ¿Qué tanto o qué éxito, cómo vamos a nosotros a medir el éxito que vamos a tener en esta cirugía? Tener esta cirugía, se nos puso el paciente si bajó 10 kilos o si bajó 40 kilos, no es muy medible en kilos. Tenemos que medirlo en porcentaje del exceso de peso que pierde este paciente. ¿Sí? Entonces se considera que si tenemos un éxito cuando se pierde del 50 para arriba del exceso de peso de este paciente. También si esta pérdida de peso se nos mantiene en el tiempo. Ahorita se está viendo que las reganancias de peso empiezan entre el segundo y el quinto año, empiezan las reganancias de peso y es ahí cuando ya fracasa nuestro procedimiento quirúrgico. Entonces, tenemos que bajar lo mínimo del 50 para arriba, el 50% del exceso de peso, no del peso actual. Más aparte, tenemos que mantenerlo en el tiempo para poder considerar una cirugía de éxito. Y lo más importante, más que bajar de peso, es que tenga efectos sobre las comorbilidades. Se ha visto que todo esto en las comorbilidades que son diabetes y hipertensión, el que causa mejor efecto es la derivación biliopancreática, pero sin embargo tiene muchos efectos secundarios nutricionales, desnutrición, descalcificación ósea, y le resta un poco, o le resta mucho para el momento de decidir si se hace ese procedimiento o no. Entonces, el más solicitado, el que se considera el gold estándar metabólico, es el bypass, y tiene un efecto sobre las comorbilidades por la secreción de unas sustancias que llamamos incretinas, y el aumento también de GLP-1. Cuando llega el bolo alimenticio a la parte distal del yeyuno, que es muy rápido por todo lo que nos brincamos de intestino, empieza a estimular las células intestinales y aumenta la producción de GLP-1, que ese sí tiene un efecto metabólico directo sobre la secreción de insulina y sobre el páncreas. Entonces empieza a haber cambios metabólicos inmediatos. Y otro, pues que mejora sustancialmente la calidad de vida. No es lo mismo manejar un paciente con 80, con 90 kilos de exceso de peso. Tenemos pacientes que deberían de pesar máximo 90, 100 kilos y andan en 180 kilos. Entonces no es lo mismo manejar un paciente de 190 kilos a manejar un paciente de 100 kilos. Entonces todo eso, pues el paciente pueden hasta correr lo que jamás pensaron hacer. Entonces impacta directamente sobre la calidad de vida, sobre la percepción que tienen ellos sobre sí mismos, sobre la autoestima. Todo eso impacta directamente. Entonces, estos pacientes, aparte de perder peso, aparte de mejorar su diabetes, hipertensión, mejoran sustancialmente también su calidad de vida, su percepción y la autoestima que tienen. Entonces, ese impacto psicológico también es muy fuerte sobre ellos y sobre los efectos que tenemos. Entonces, al hacer las ponderaciones de las pérdidas de peso, entonces basándonos en el exceso o en el porcentaje de pérdida de peso, vamos a ver que si tenemos del 75 al 100% de pérdida del exceso de peso, es un procedimiento que fue excelente. Bueno, si es del 74 al 50, regular, ya del 49 para abajo y más o menos del 24. Pero acuérdense que el éxito lo consideramos a partir del 50%, ¿sí? Y que se mantenga en el tiempo, que perdure esta pérdida de peso, porque es esperado que en los primeros meses van a bajar mucho de peso por el trauma quirúrgico, por la adaptación. Entonces empieza el paciente muy bravo a bajar peso, 20 kilos el primer mes, 10 el segundo, empiezan a bajar y se aburre el paciente o abandona el programa y al año empiezan a reganar. Entonces hay un fracaso completo en el tratamiento para la obesidad. Entonces, bajar el exceso de peso
más aparte mantenerlo en el tiempo, es lo que nos marca el éxito en esta cirugía. Sobre el peso. Y sobre lo metabólico, tenemos que mantener glicemias adecuadas entre 100 a 120 por más de un año para poder que podemos tener un buen control metabólico, que hay remisión de la diabetes por cirugía metabólica. Y en base en una comparativa entre los procedimientos, en una línea de tiempo, vemos cómo el bypass gástrico va sobre lo que es la gastroplastia bandeada, lo que corresponde ahorita a la banda. Tienen va siempre un poquito por arriba, y lo que es aquí el rey, pues es la derivación Y de Rux, ¿sí? Que tenemos como desde el principio la pérdida de peso tiende a ser alta y tiende a ir a mantenerse en el tiempo. ¿Sí? Igual, aquí compara la banda gástrica ajustable con el bypass y con la derivación biliopancreática en pérdida de peso, y entonces por mucho, como decía, el que tiene más efecto metabólico es la derivación biliopancreática, pero desgraciadamente tiene muchos efectos secundarios nutricionales sobre el paciente que a veces dan o tienen la necesidad de reconvertir la cirugía, porque el paciente llega a un momento en que ya es demasiado el exceso de peso, el desgaste del cuerpo, que se tienen que revertir este tipo de cirugías. Y el bypass gástrico pues es un poquito mejor en cuanto a eso, son más manejables los efectos secundarios de la malabsorción. Y pues lo que era la banda gástrica que está en el surdo, pues sí hay una baja de peso, pero no tiene ningún efecto metabólico, y sobre todo que es muy manipulable, no tiene mucha validez. Pero lo que sí vemos que lo que es sobre los efectos metabólicos de la diabetes es muy superior la derivación biliopancreática o el switch duodenal, pero son de los que menor se hacen más poco por los efectos secundarios que les comentaba. Sin embargo, aquí lo que es el bypass gástrico, vean cómo tiene el exceso de peso que se va perdiendo comparado con las gastroplastías, que no es mucha la diferencia. Y en la siguiente vemos ya el efecto sobre lo que es que se resuelva los problemas de diabetes, ¿sí? Aquí la derivación biliopancreática y el switch duodenal están muy por encima de los demás procedimientos, pero pues los efectos secundarios son indeseables, son bastante fuertes. Y el que le sigue, pues el bypass gástrico es el que por eso son los estudios que lo hicieron catalogarse como el gold estándar para los padecimientos metabólicos en la obesidad. Entonces, en cuanto al control de las comorbilidades, aquí comparando lo que era la derivación biliopancreática, las mangas o la banda gástrica ajustable y el bypass en de Rux, vemos cómo se lo sigue llevando el exceso de peso, la pérdida de exceso de peso, la resolución de las comorbilidades como diabetes, hipertensión y dislipidemias, son muy buenas con los procedimientos malabsortivos, y le siguen los procedimientos combinados y seguido de los restrictivos. Aquí lo que se ha visto en los últimos estudios en estos años es que de los procedimientos restrictivos, la manga gástrica es la que se le acerca más a los efectos que genera el bypass gástrico. Entonces, como les decía de un principio, es la que se ha posicionado ahorita como el principal procedimiento, porque técnicamente es un poco más fácil y se considera erróneamente que es el que tiene menos complicaciones, pero la realidad es que las complicaciones de una manga gástrica son mucho más catastróficas que las de un bypass gástrico, aunque sepamos que el bypass gástrico tiene más anastomosis, más riesgos de fuga, pero son más controlables las complicaciones de un bypass gástrico que de una manga gástrica. En sí, pues de las conclusiones de esto es que la obesidad es un problema de salud pública que viene aumentando año con año y va relacionado con el estilo de vida que llevamos, con la falta de ejercicio,
con estar todo el día sentados, con no la alimentación que llevamos. Todo este estilo de vida nos ha llevado a que la obesidad sea ahorita una pandemia igual o peor que la que estamos viviendo. Y el tratamiento de elección, pues ahorita, para pacientes que tienen una obesidad grado 2 en adelante, grado 2, grado 3, superobesos, pues el mejor es el tratamiento quirúrgico. Y los procedimientos restrictivos son los que tienen un poquito menos efectividad, pero también sus implicaciones se considera que son un poco menos que la de los procedimientos mixtos o malabsortivos. Entonces, la derivación biliopancreática del suicidio renal, que son malabsortivos por excelencia, son los mejores para resolver los problemas metabólicos, pero sin embargo tienen una mortalidad muy alta, igual que la morbilidad son altas en estos padecimientos y técnicamente son mucho más complicados que cualquiera de los demás. El bypass gástrico es el procedimiento de elección para problemas metabólicos, como les digo, es el gold estándar en lo metabólico, pero ahí viene el pero, la manga gástrica, por los recientes estudios que se han hecho, que está muy cerquita de alcanzar los mismos metas que el bypass, pues se ha posicionado ahorita como el procedimiento número 1 a nivel mundial que se está realizando en cuanto a cirugía bariátrica. Y por último, decirles que el único tratamiento efectivo, tanto en resolución de problemas y mantenimiento en la línea del tiempo para los pacientes con obesidad mórbida, es la cirugía. ¿Sí? Y eso está más que comprobado ya con estudios bastante serios de que los efectos de la cirugía son mucho mejores que los efectos de los medicamentos o los efectos farmacológicos. Y por último, pues estas eran las expectativas desde que empezó la cirugía bariátrica, que empezó primero cirugía nada más para bajar de peso, después hipertensión, y al último, o en las últimas fechas, la cirugía bariátrica, por el tipo de población que tenemos, va a ser lo que nos va a resolver todos los problemas. Si ven aquí la tabla de programación en quirófano, el diagnóstico que le tenemos, diabetes, hipertensión, falla cardíaca, asma, pseudotumor cerebri, todo eso lo vamos a resolver con cirugía bariátrica. Y pues eso es todo, y es a grandes rasgos algo del manejo quirúrgico de la obesidad. No sé si tengan alguna duda.